Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Ateneo. Muchas gracias por venir esta tarde a escuchar a doña María Ruiz Sánchez, que nos hablará de la comunicación en los tiempos del coronavirus que estamos padeciendo. Los medios de comunicación han tenido y tienen un papel muy importante en el transcurso de esta pandemia de la COVID-19, alcanzando cifras históricas de audiencia. La radio creció un 53%, la televisión en espacios matutinos 53,3% y los noticieros nocturnos un 61,6%. La prensa escrita se vio afectada por el confinamiento inicial y por el cierre de los bares y restaurantes. También han sido en general bien valorados por los ciudadanos respecto a las redes sociales, donde abundan la circulación de bulos. En el confinamiento de la primavera pasada, el ciudadano se vio encerrado como nunca había estado, asustado, sin saber lo que pasaba realmente y, como es lógico, se volcó hacia la radio y la televisión. El problema llegó cuando en demasiadas ocasiones comenzaron a circular noticias contradictorias. Surgieron autoproclamados expertos con brillantes antecedentes que dogmatizaban con escasa base científica. Lógicamente, la mayoría de los periodistas se limitaron a transmitir la información, en muchos casos sin contrastar, por las prisas y sin ser ellos especialistas en ciencia y medicina. En mi opinión, otro inconveniente que tuvieron fue el teletrabajo, comparecencias telemáticas, videoconferencias, entrevistas telefónicas, sin ser testigos presenciales de lo que sucedía para poder contarlo. Un aspecto negativo en esto de la comunicación en el tiempo de pandemia fue la abundancia de bulos en las redes sociales. Esta es mi impresión, pero para hablarnos con más conocimiento está con nosotros doña María Ruiz Sánchez Jardines, periodista y social media. Cursó los estudios de periodismo en la Universidad Complutense. Cuenta con 10 años de experiencia profesional en el grupo Unidad Editorial, pasando por sus principales cabeceras: El Mundo, Marca, Expansión, Yo Donna, Magazine, etc. En los últimos 4 años ha trabajado en distintos programas de la TPA, Conexión Asturias, Deportes, Pasa la Tarde, Siempre el Día, y ha estado informando diariamente sobre todo lo relacionado con la pandemia de la COVID-19. Hoy nos acompaña para hablarnos de algo que conoce perfectamente: la comunicación en tiempo de coronavirus. María, cuando quieras te escuchamos. Le doy al botón ya funciona. ¿Se me escucha bien? No. Quítate la mascarilla. ¿Me quito la mascarilla? ¿Ahora? No. A ver si me voy a pelear yo con un micrófono, que los tengo todas las tardes, ¿eh? No, si no me... A ver si no va a funcionar. Sí, funciona. ¿Sí? Funcionaba, antes lo probé yo. Mira, eso sí, ¿no? Ahí. Ahora sí. Me estaba dando ahora. Fenomenal. A esto le llamo yo empezar con buen pie. Muchísimas gracias, Luis. Muy buenas tardes a todos. Gracias al Ateneo y gracias al Ayuntamiento de Gijón por hacer que esté hoy aquí hablando de lo mío, de lo que lleva siendo mío más de un año, desafortunadamente. Y también gracias por, digamos, visibilizar un poco la labor que hemos estado haciendo desde los medios de comunicación este año, que sin duda no ha sido fácil, ¿no? Yo creo que laboralmente no ha sido un año fácil para nadie y todo el mundo dirá que ha sido súper difícil en lo suyo, ¿no? Obviamente, este año y X meses de pandemia daría para hablar un ciclo entero, porque tenemos, para hacerlo encapsulado por temas, he intentado simplificarlo lo más posible, porque tenemos un tiempo limitado y no vamos a estar aquí más tiempo que la pandemia. Entonces, bueno, desde mi punto de vista he querido sintetizar los temas de los que voy a hablar hoy por la tarde, en los que para mí son los 5 temas claves y que creo que no tardando mucho en las propias facultades de periodismo van a estudiar y van a tratar. En primer lugar, por lo que me toca, una pregunta que nos hicimos, sobre todo cuando arrancó el confinamiento, y era la gran pregunta de si vamos a ser capaces de hacer televisión desde casa, porque yo creo que nadie dudaba antes de la pandemia que escribir para un periódico se puede hacer desde casa, con un ordenador. Yo lo he hecho en el tiempo que he trabajado en prensa escrita, tanto para papel como para Internet. Tú tienes tu ordenador, tienes acceso a tu página de periódico o a tu página web y puedes actualizar el contenido desde allí. Pero claro, hacer televisión desde casa, ¿cómo se traslada un plato de televisión a tu casa? Cuando además tu casa, que casi no la pisas, es como que nunca te has parado a pensar que tu casa tiene que ser fotogénica para salir por la tele.
En segundo lugar, la sobreinformación, porque hemos estado sobreinformados continuamente todo este tiempo, 24 horas, los 7 días de la semana y por todo tipo de canales. Por prensa, por televisión, por radio, por redes sociales, el WhatsApp. Ha sido demasiada saturación de información que ha dado lugar a lo que desde los medios llamamos otra pandemia, ¿no? La infodemia, la infoxicación de información. Esa sobreinformación nos ha llevado al siguiente punto, a la dificultad de distinguir en muchas ocasiones lo que es información de lo que es un bulo, porque había muchas informaciones que estaban tan preparadas y tan envueltas y tan todo, que incluso a los que nos dedicamos a ello nos costaba distinguir esto será verdad, esto se lo habrán inventado, con lo cual ha sido también complicado. De los 5 puntos, mi favorito desde el punto de vista, porque genera mucho debate y me gustaría que al final de la charla me manifestarais vuestras opiniones. Ha habido un debate, y seguirá habiéndolo mientras dure la pandemia, sobre si ha habido suficientes imágenes impactantes de la pandemia, si hemos visto suficientes imágenes de víctimas, si hemos visto suficientes imágenes que nos conciencien de que lo que estamos viviendo es real y no es una película. Y en último lugar, la era de las videollamadas, porque creo que han sido una herramienta revolucionaria que antes de la pandemia casi nadie utilizaba, salvo que tuviera algún amigo o un familiar lejos, y sin embargo ya lo hemos incorporado a algo habitual en nuestras vidas y que sobre todo en los entornos laborales y educativos ha sido fundamental para poder seguir desarrollando la actividad con normalidad. Sin duda el coronavirus lo ha cambiado todo, ha cambiado nuestra vida personal, nuestra vida social, nuestra vida profesional. Empezamos a tener noticias de un virus que estaba circulando por China, que era muy contagioso, en enero de 2020. Se había localizado en China a finales de año, en 2019, y al principio todo el mundo hablaba de, pues sí, es que es como una gripe, sí, es que es como una gripe. Y claro, la primera cosa con la que nos encontramos, por lo menos para mi punto de vista peculiares, se empezó a construir en China un hospital que se hizo en 10 días. Y dices tú, jolín, ¿por una gripe se construye un hospital en 10 días? ¿En serio? Y luego, por otro lado, esas imágenes estaban saliendo de China. China es un país que es completamente hermético en la información que da, con lo cual, si estábamos viendo eso, ¿cómo sería lo que no estábamos viendo? Con lo cual, 2 temas que preocupaban enormemente. Luego, la siguiente cuestión, esto está en China y esto se queda en China y no pasa de país, esto aquí no llega ni de coña. Pero es que además lo estábamos diciendo cuando ya veíamos que Italia estaba fatal. Y aunque estaba en Italia, era como, nada, esto aquí no llega. Y no llega a España, ¿y cómo va a llegar a Asturias si no llega ni el AVE? Pero finalmente llegó. El primer contagio del Principado se notificó el 29 de febrero de 2020. Para situarnos un poco en el tiempo y ser conscientes, porque yo creo que muchas veces seguimos sin ser conscientes de lo rápido que se expandió el virus, la pandemia, una pequeña cronología con las fechas un poquitín más señaladas, ¿no? En diciembre de 2019 se notifica el primer caso de coronavirus en Wuhan. Sobre las teorías de cómo se originó podríamos estar también una semana hablando y no vamos a entrar en eso. El 30 de enero ya de 2020 se declara epidemia, porque ya empezaba a tener una magnitud muy importante. Y el 31 de enero, es decir, poco más de un mes después de que se originara ese contagio en China, se detectaba el primer caso en España, que fue, no sé si lo recordaréis, un turista alemán que estaba alojado en La Gomera y de hecho fue la primera vez que escuchamos la palabra confinamiento en España, que se confinó a todos los turistas que estaban alojados en ese hotel. Pensamos que, bueno, pues que los encerraban en el hotel y que aquello de allí tampoco salía y efectivamente nos equivocamos otra vez. El 29 de febrero se detecta el primer caso en Asturias, que fue el escritor Luis Sepúlveda, que había estado de viaje en Portugal, de hecho ingresó en la UCI, estuvo semanas en la UCI y finalmente falleció de coronavirus. El 11 de marzo se declara, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia mundial y además se produce el primer fallecido en Asturias por coronavirus. 2 días más tarde, 13 de marzo, ya empieza a acelerarse el motor de lo que está pasando. El 13 de marzo, Pedro Sánchez sale a anunciar que se va a decretar el estado de alarma. Incluso cuando salió diciendo que iba a hacer eso, tampoco éramos conscientes de que íbamos a estar encerrados en casa, ¿no? No sabíamos lo que implicaba un estado de alarma porque no lo habíamos vivido. El 15 de marzo entra en vigor y se prolonga hasta el 21 de junio, que es cuando finaliza ese primer estado de alarma, y el 22 de junio entra lo que llamaron nueva normalidad, recuperamos la movilidad entre comunidades y un poquitín, digamos, la vida medio normal, que no lo era.
A día de hoy, las cifras actualizadas desde que empezó, madre mía, en España, más de 3,5 millones de contagios. La buena noticia es que a día de hoy ya tenemos más personas vacunadas con las 2 dosis, es decir, inmunizadas, que personas contagiadas. Ya se ha pasado la barrera de los 5 millones de españoles vacunados. En el caso de Europa ya son más de 50 millones los casos notificados y a nivel mundial más de 152 millones. En el caso concreto de Asturias, más de 50.000 casos, casi 51.000, fallecidos casi 2.000, aunque según las propias cifras de la Consejería de Salud son más porque el sistema con el que cuenta el Ministerio es diferente al de la Consejería, porque la Consejería añade PCRs y test de antígenos y demás. Pero bueno, estamos hablando siempre de cifras que también nos hemos, como en cierta manera, deshumanizado. Hemos pensado que las personas son cifras y las personas son personas con sus familias y mucha gente que no está a día de hoy aquí para poder contar que sobrevivieron al coronavirus. Bueno, después de esta breve introducción, vamos a empezar por el, por el primer punto, la gran pregunta, ¿no? Que es lo que nos preguntábamos mis compañeros y yo al principio de la pandemia, hacer televisión desde casa, lo que hablaba al principio. El 13 de marzo se decretó el cierre en Oviedo de los colegios por precaución. Ya había habido varios focos de contagio en la Fundación Masabeu, en los dominicos y creo que en el San Ignacio. También se decretó la suspensión temporal de las clases presenciales en la universidad y en nuestro caso en la televisión empezamos a tomar medidas de precaución por intentar correr menos riesgos, ¿no?, de contagio. Se empezaron a asignar equipos fijos. Para los que no conozcan el programa, yo trabajo en un programa de TPA que se llama Siempre al Día, que se emite diariamente por las tardes. La misma productora tiene el programa de Conexión Asturias y, claro, Conexión Asturias tiene 4 directos todos los días, tiene grabaciones y eso implica muchísimo trasiego de los trabajadores. Entonces, lo que se hizo fue asignar equipos fijos, el reportero y el cámara, para que en el caso de que se contagiaran en cualquier directo que hicieran, se les pudiera aislar a ellos sin tener que cuarentenar a toda la empresa, porque de repente la productora en la que yo trabajo tiene la gran parte de los programas de TPA, con lo cual nos hubieran freído a películas de indios que afortunadamente no pasó, ¿no? Con lo cual empezamos a tomar ese tipo de medidas y también empezamos a teletrabajar, porque incluso desde el propio Gobierno se recomendó que todas aquellas personas que pudieran trabajar desde casa lo hicieran por evitar riesgos. Se suspendió el servicio de peluquería y maquillaje, que parece una tontería, pero es un drama. O sea, de repente tener que hacerlo tú y salir ahí y poner la cara, pues dices tú, pues bueno, unos nos apañamos mejor que otros, pero luego lo empezamos a ver también en canales nacionales, ¿no? Empezamos a hacer parte del programa desde casa, teletrabajábamos el tiempo que podíamos desde casa para preparar el guión, preparar los contenidos, llamadas telefónicas y demás, y luego llegábamos justo para la hora de programa para estar el tiempo justo y necesario en tele sin correr el riesgo que fuera más del necesario. Con lo cual, parte en casa, parte en la tele. Caos absoluto, porque además yo vivía en Llanes, me pillaba 1 hora de camino entre medias, escuchando la radio, actualizaba las cifras, llegaba como si estuviera en plena guerra de Siria, sin tener nada que ver, pero fue un poco caótico. Con lo cual, solo los imprescindibles: cámaras, técnicos de sonido, realización, coordinadores, en este caso también mi compañera María del Cueto, Cristian, cocinero y yo. Con lo cual, bueno, tengo alguna fotillo aquí para ilustrar un poco, foto de teletrabajo, salón de casa, con el iPad, el ordenador me dejó de funcionar, lo tenían los informáticos de la tele, fue un caos. Además nos pasó a todos igual, porque llevamos todos sin utilizar el portátil un montón de tiempo. Luego, en control, empezó a cundir el pánico de querer limpiar todos los botones y todos los teclados que se ven por ahí, que limpiar eso todos los días, 3 veces al día, era horrible, interruptores incluidos. Luego, además, desde el 16 de marzo, lunes 16 de marzo, dejamos de tener tertulianos en plató, que normalmente siempre teníamos 3 en mesa para comentar los temas de actualidad. De hecho, tenemos uno aquí, a Rafa Gutiérrez. Dejaron de ir a plató, empezaron a entrar también por videollamada y yo concretamente desde el 18 de marzo empecé a hacer el programa desde casa, tuve un problemilla de salud y lo vamos a ver ahora en el vídeo y empecé a trabajar desde casa, pensé que iba a ser cuestión de una semana y luego estuve así hasta septiembre. También lo digo que me vino muy bien porque teletrabajar desde casa está genial. Pero bueno, tengo aquí otra foto de la soledad del plató, nosotras 2 solas, peinadas y maquilladas por nosotras mismas, terror total. Pero bueno, ahí seguimos. Al principio
cuando esto pasó, nos dábamos de plazo 15 días, que pensamos que en 15 días nos íbamos todos para casa y sabe Dios qué pasaría. Luego, con el tiempo vimos que pudimos mantener el programa y además yo creo que fue hasta positivo porque no tenía mucho sentido concienciar a la gente de que se tenían que quedar en casa y nosotros no hacerlo, con lo cual yo creo que también fue una manera de decir nosotros también por responsabilidad nos quedamos en casa y podemos hacer el trabajo desde aquí. Con lo cual, bueno, voy a poner ahora un vídeo sobre todo para que os fijéis en la evolución de las videollamadas, porque claro, tú tienes tu casa para dormir la siesta, pero no para que la vean la gente que te ve todas las tardes, pero desde tu casa, con lo cual ningún rincón era bueno. Te das cuenta de que tienes pocos libros, que la luz es malísima, que el sofá muy feo, y es un drama total hasta que encuentras el rincón. Luego ya va evolucionando y fuimos haciendo pequeños trucos que luego os voy a desvelar. Si ayer era la UME la que tomaba las calles asturianas, hoy es el Ejército de Tierra el que se despliega para apoyar a las fuerzas de seguridad del Estado y a las autoridades sanitarias. Ya están trabajando a pie de calle en Oviedo, en Gijón y en Avilés. Muy buenas tardes, bienvenidos a Siempre al Día, bienvenidos a la soledad de la presentadora. Hoy prácticamente vamos a hacer todo el programa desde aquí, 5 días de confinamiento que llevamos ya y extremando medidas, por eso hoy vamos a actualizar los datos, lógicamente, pero lo vamos a hacer con Ruiz Sánchez desde su casa. Ruiz Sánchez, I need you. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No sé si ya me estáis oyendo o no, porque esto de la tecnología es maravilloso, pero claro, también va con retardo. Así que lo primero de todo, mandaros un beso enorme a todo el equipo, un beso a toda la gente que está en casa y cumpliendo con las normas de seguridad, y que sepa la gente que está en casa que estamos haciendo un tremendo esfuerzo y sobre todo intentando coordinarnos lo más posible para poder seguir emitiendo todas las tardes, eso sí, con responsabilidad. Habrá gente que se pregunte qué hago en mi casa. Básicamente, pues yo soy asmática, soy grupo de riesgo, tuve una crisis asmática así un poquitín gorda por la mañana, un poco motivada también por el ajetreo y el estrés de estos días. Entonces, bueno, como soy grupo de riesgo y no ando hoy muy bien, pues estoy desde casa y mejor en casa y todos seguros. Perfecto. Así que nada, actualizamos si te parece los datos. Sí, Ruiz Sánchez. ¿Qué tal? Paro aquí brevemente para que veáis que ya cambié de rincón, tiene mejor luz y no parezco una secuestrada de las FARC porque tenía telita. Pero claro, el primer día sin portátil. Luego os pondré el cómo fue el making of, que fue terrorífico. Yo creo que ese día perdí 5 años de vida porque fue súper estresante. Aquí ya cambié de rincón, mejor luz, mejor todo y va a ir todo evolucionando. Muy buenas tardes. Yo creo que después de la pregunta de cuándo vamos a poder salir, la siguiente pregunta sería ¿y la playa para cuándo? ¿No? Exacto, sí. Vamos, o sea, solo pensamos en los chiringuitos, en tomar una cerveza al sol, en darnos ese primer baño en la playa, pero es verdad que son todavía preguntas que no tienen respuesta porque todavía el gobierno no ha especificado cómo va a ser esa desescalada, cómo vamos a acabar este confinamiento del estado de alarma. Estos vuelos baratejos, bueno, baratejos ha sonado despectivo, Ruiz Sánchez, baratos, que cogemos y que decimos, nos vamos un fin de semana, este vuelo low cost que tanto nos presta, ¿qué pasa? ¿Van a desaparecer? ¿Sabemos algo en este sentido? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues la verdad es que hay muchísimas preguntas en el aire que a día de hoy podemos hacer conjeturas, pero lo que está por venir lo veremos cuando lleguemos a ese momento. Verás, ¡ay, qué va! Oye, pues muy bien, ¿eh? Para ser la primera vez que es canción en el salón de casa, pero no pasa nada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues yo creo que sí, ¿no? Que todos estamos esperando a él. Y aquí se hizo la luz. Aquí cambié de teléfono y el truco que luego lo habréis oído muchas veces, que en la tele todo es mentira y hasta cierto punto es verdad. A partir de aquí, en vez de hacer las conexiones en directo, las grabábamos, cambié el turno, grababa por la mañana, enviaba los vídeos y luego le daban al play como si me dieran paso en directo. Claro, yo con los cascos igual, asintiendo como que me dan paso y oye, quedaba genial porque además se veía muchísimo mejor la imagen porque al final en videollamada pierde calidad, mucho mejor el audio y no había ya ese desfase de se te oye pero los labios parecen que se mueven con retardo, con lo cual ahí también fuimos ganando en calidad de imagen. Ese inicio de la fase 2, de poder pisar las terrazas de los bares, ¿no? Sobre todo con este tiempazo que estamos teniendo, aunque es verdad que para la semana que viene dan agua, con lo cual lo de las terrazas no se lleva. Venga, voy a soplar.
esto sí es en directo. ¿A la de tres? Venga. Uno, dos y tres. ¡Bravo! ¡Dios mío! Te quiero y os quiero. Gracias. Nueva normalidad que se rige por un decreto ley que precisamente se aprobó Aquí ya nos desconfinaron y ya me dio la luz del día, que también se agradecía. el pasado lunes en el Congreso y en el que se establecen, digamos, los instrumentos legales y operativos que permitan la respuesta común y coordinada de todas las autoridades sanitarias. Ya cuando habían confirmado el anterior rebrote, el propio consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Fernández, había dicho que entraba dentro de lo esperado. Es verdad que Asturias parecía inmune ante los rebrotes en distintas comunidades, pero ha llegado el momento en el que aquí también se están produciendo y ahora lo que toca es intentar controlar, pues digamos, este foco que se ha generado de nuevo en Oviedo. ¿Cómo nos gustaría reanudar programa, empezar y no tener que hablarles del coronavirus? No es posible. La buena noticia es que volvemos a mesa y vuelve María Ruiz Sánchez. Buenas tardes, que tanto tiempo en Llanes, que Y ahora ya estar por fin. otra vez aquí con nosotros. ¿Qué tal, María? Pues sí, ya estuvo bien de playa y de paisaje y había que volver a la nueva normalidad esa que llaman, ¿no? Lo que tú dices, ya estaría genial, no va a hablar de coronavirus, pero creo que todavía nos queda un poco. Y vaya que sí nos quedaba, vaya que sí nos quedaba. Lo que os decía, lo que no se ve, lo que, claro, luego al final en tele da pego, pero el momento drama que nadie ve, que fue este montaje del primer día, una escalera con una agenda, con la tableta de encima, sujetada con un portavelas, la lámpara de la mesita desmontada porque me quedé sin ordenador, si lo hacía desde el móvil y me mandaba la coordinadora un WhatsApp no lo podía leer, con lo cual fue un drama absoluto. Luego mejoré la técnica y cuando ya salía a la calle pues utilizaba libros para sujetar el portátil para poder sujetar el móvil, porque me iba a comprar un trípode, pero como yo pensé que solo iba a durar 15 días, ¿para qué me iba a gastar yo el dinero en un trípode? Si pudiéramos rebobinar, hubiera sido el mejor dinero invertido, no de mi vida, pero casi. Con lo cual, bueno, sin duda ha sido un año agitado, pero yo creo que además de todo se aprende y sin duda, informativamente hablando, hemos aprendido muchísimo. Hemos visto que una frase que se repite desde que estamos en la carrera, que es que todo sale. Y efectivamente todo sale, aunque sea sudando la gota gorda. Pasando ya al segundo punto, al de la sobreinformación, incluso los que nos dedicamos a esto nos vimos saturados del nivel de información que estábamos recibiendo todos los días. De hecho, los primeros 15-20 días de teletrabajo fueron horribles porque era non-stop, continuamente recibiendo información. Habíamos creado varios grupos de WhatsApp para coordinarnos y poder hacer el programa. Y ya llegó un punto que tuvimos que decir, hasta aquí, fuera del horario laboral, no se habla de coronavirus, pues es que no descansábamos ni cuando dormíamos, con lo cual fue horrible. ¿Qué pasó? Pues que estábamos sedientos de información, estábamos encerrados en casa, queríamos saber, no había información, no sabíamos casi nada del virus, con lo cual era como quién aportaba más información y cuánto más sabíamos y a ver el que más sabe y el que más... Y eso fue horrible, ¿no? De hecho, nos vimos inmersos en lo que los meditadores orientales llaman la mente del mono, que es ir saltando de un pensamiento a otro, como un mono lo hace de rama en rama, perdiendo el control un poco de la información que manejamos, ¿no? Es como que picamos de aquí, picamos de allá, picamos de allí y al final no sabemos de nada, lo único que hacemos es acabar saturados. Según los datos de Comscore, que es el medidor de audiencias digitales de referencia hasta el pasado año, los 10 periódicos nacionales más leídos en Internet en España durante 2020 tuvieron, de promedio, sus mejores cifras en número de lectores durante el confinamiento domiciliario. Si en España hay cerca de 47 millones de habitantes, más de 21 millones de usuarios accedieron en marzo, abril y mayo a la web de alguno de estos periódicos, 2 millones por encima de la cifra que suelen tener mensualmente en comparación con la del año anterior. De hecho, en España, abril y marzo fueron los meses con más consumo de televisión en abierto desde el año 1992, que fue cuando además empezaron a diversificarse los canales y la primera vez que se empezó a tomar anotaciones de audiencias, ¿no? Según los propios datos que maneja UTECA y la consultora Barlovento Comunicación. Si en 2020 una media de 31,2 millones de españoles encendieron la televisión al menos una vez al día, el domingo 15 de marzo, que es cuando entró en vigor el estado de alarma, 35,2 millones de espectadores se sentaron frente al televisor al menos durante un minuto,
lo que supone la mayor cifra registrada en toda la historia de la televisión en España. El sábado 14, una media de 18 millones de espectadores vieron por diferentes canales la comparecencia de Pedro Sánchez informando sobre las medidas del estado de alarma. Y además, los 5 primeros puestos de los programas más vistos durante ese fin de semana, los 5 puestos lo coparon los telediarios, que cuando los telediarios coparon el ranking de las audiencias. Claro, nunca se había vivido una demanda igual de información, entre otras cosas, no solo, porque además no solo afectaba a España, sino que era algo a nivel mundial y también nos gustaba ver cómo, bueno, queríamos saber cómo se expandía o qué estaba pasando en otros rincones del mundo, con lo cual pocas veces nos hemos visto con un tema de tal magnitud. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que a veces se puede volver en nuestra contra. Hemos estado sobreinformados, aislados en nuestras casas, bombardeados por todos los medios y luego además viendo cifras de muertes, sabiendo que mucha gente tenía a sus familiares en los hospitales sin poder comunicarse, con lo cual esa sobreinformación también se podía volver en nuestra contra porque al final generaban alarma, ¿no? De repente decían que iban a cerrar los supermercados y todo el mundo iba al supermercado como si fuéramos a estar cerrados en un búnker un año. Con lo cual, incluso los propios psicólogos alertaban que estar continuamente sometidos a ese tipo de información podría volverse en nuestra contra y en un estado de amenaza permanente. De hecho, los expertos recomiendan, por un lado, vigilar muy de cerca qué fuentes tomamos como referentes de noticias, sobre todo para que no quedarnos con esos titulares sensacionalistas que nos atrapan y que todos al final pinchamos y que luego leemos la noticia y muchas veces no tiene nada que ver con el titular, pero pinchamos. Y sobre todo, después de haber seleccionado cuáles son nuestras fuentes fiables para informarnos, establecer 1 o 2 momentos al día para informarnos y no estar todo el día machacando sobre lo mismo, ¿no? Informarse está bien, pero pasarse, pues ya, pues como todo. Lo poco gusta y lo mucho cansa, que dicen, ¿no? Con lo cual, enfocarnos en lo negativo, esto es como cuando piensas, me voy a poner malo, me voy a poner malo, me voy a poner malo, y al final te acabas poniendo malo. Pues cuando nos pasamos con la información sucede lo mismo. De hecho, los psicólogos recomiendan estas 5 claves para informarnos, ¿no? De una manera saludable. Elegir 2 momentos al día, pues a lo mejor a primera hora de la mañana y a última hora del día. Intentar evitar estar más de 20 minutos única y exclusivamente centrándonos en esa información del coronavirus. Por supuesto, elegir medios fiables porque han proliferado las desinformaciones. Evitar reenviar aquella información que no es oficial porque genera mucha más confusión y sobre todo evitar la información boca a oído porque desde que lo cuenta el primero hasta que le llega al último, la información no tiene nada que ver, se desvirtúa por completo. Además, esta sobreinformación, también pensábamos que al principio, pues como estábamos encerrados en casa y no teníamos otra cosa que hacer, pues que cuando íbamos a empezar a salir de casa, que eso se iba a acabar. Y eso ha seguido. Y el último ejemplo más visible es las vacunas, ¿no? Solo hablamos de vacunas, que los trombos de AstraZeneca, que AstraZeneca es la mala, hasta el punto que luego hay mucha gente que no se quiere vacunar por esas informaciones, con lo cual seguimos un año después sobreinformados. Esa sobreinformación nos lleva al siguiente punto, ¿no? Al de la proliferación de lo que se denominó fake news, los bulos, el poder, a veces es muy difícil porque además están muy bien elaborados algunos de ellos, ¿no? Esa sobreinformación y esa hiperconectividad nos ha llevado a la infodemia, a la infoxicación. Estamos intoxicados de información y muchas veces información que ni tan siquiera es real. Se vieron, sobre todo al principio, que si motines en cárceles, audios de sanitarios que parecía que estaban en el máximo apocalipsis, que es verdad que en algunas comunidades lo vivieron de otra manera que no vivimos aquí en Asturias. Circularon por nuestros teléfonos, por portales de internet y de hecho desde páginas como por ejemplo esta, maldita.es, en lo que va de año se han dedicado a verificar más de 1.700 bulos que han circulado, sobre todo al principio, que se había que desinfectar todos los productos del supermercado, que se había que lavar los zapatos y dejarlos en la puerta porque no se podía entrar con los zapatos en casa, que si el coronavirus era culpa del 5G. O sea, ha habido tal volumen de información que tú al principio cuando lo ves dices tú, pues igual es verdad, pero ellos han hecho una gran labor y si un día tenéis tiempo es muy interesante porque la verdad es que han hecho una labor muy interesante y mucho trabajo detrás para poder verificar esas informaciones. También desde el propio Ministerio del Interior tuvieron que sacar varios informes con también una serie de desinformaciones y de bulos que circularon sobre todo por los WhatsApp, ¿no? Bueno, a mí es que el de los zapatos me dejó loca, ¿no? Porque era como,
¿Tuvo que venir una pandemia para enseñarnos que en casa hay que descalzarse? Pues parece que sí, ¿no? Como lo de lavarse las manos. Pero efectivamente estuvieron ahí, tuvieron un equipo apoyado por Guardia Civil y Policía para intentar desmentir todo tipo de... Bueno, también que el Papa Francisco tenía el coronavirus. Bueno, es que la lista es impresionante y si tienes un rato hasta te ríes al final. Pero claro, al principio cuando te crees que es verdad no te hace tanta gracia, ¿no? En España millones de internautas utilizaron Internet para leer noticias, pero sin embargo también hemos estado quizás más desinformados que nunca. Y ojo, porque no solo nos enfrentamos, por un lado, a la desinformación y a los bulos, sino también al cambio de criterio continuo, porque si echamos la mirada atrás, las mascarillas no valían para nada, pero luego había que empezar a usarlas, pero luego fueron obligatorias, pero luego para correr sí, pero luego para correr no. Ha habido también tanto cambio de criterio que eso también nos genera muchísima confusión. El equipo de redes sociales de Policía Nacional recibe diariamente más de 200 mensajes a través de sus perfiles, a los que además tienen que sumar otras 4.000 menciones al día, que les ayudan también a poder verificar y avisar de estos bulos, ¿no? De hecho, en Facebook cuentan con más de 700.000 seguidores y eso les permite tener un feedback de lo que pasa y de lo que la gente piensa que no es real. Y de hecho ellos intentan concienciar de la importancia que tenemos todos y cada uno de nosotros, el papel que tenemos a la hora de viralizar este tipo de informaciones, porque nos llega un audio de un sanitario que está en plena crisis y lo primero que hacemos antes de acabar el audio es ¡pum!, reenviar. Y es como, pero si no hemos acabado ni de escucharlo, si no sabemos... No, es que es el amigo, del vecino, del primo, de la amiga que trabaja en este hospital. Y luego es mentira. Pero ¿qué hacemos? Reenviar, porque nos parece súper importante y que nuestros familiares y nuestros amigos tienen que tenerlo. Con lo cual, ese es el principal objetivo de las personas que crean esos bulos y lo importante, como con el virus, es parar la cadena de transmisión. La propia policía también ha hecho una guía con 5 claves para intentar distinguir lo que es información de los bulos. Fundamental conocer la fuente de la noticia, ¿no? ¿Quién es el que nos está informando? Hay veces que simplemente, si nos mandan un WhatsApp, simplemente con meter en Google esa información ya sabemos si es verdad o no y en función de quién lo publica. Por otro lado, contrastar la noticia, que esto es muy común para los periodistas, pero para el ciudadano de a pie no tanto, y hay gente que es como, no, pues yo leo La Nueva España, pues a lo mejor es bueno leer La Nueva España, El Comercio y La Voz de Asturias y entre todo eso hacer nuestro propio criterio de lo que hemos leído, ¿no? Luego también hemos oído millones de veces que una imagen vale más que 1000 palabras, pero en este caso no es así, al revés. A veces una imagen no vale más que 1000 palabras porque las imágenes se pueden manipular. Se puede manipular una foto, se puede manipular un vídeo y no solo manipular, sino descontextualizar y utilizar, como se utilizó el vídeo de un motín en una cárcel que había sido en 2017 y en Italia, y decir que fue un motín en una cárcel del sur de España en pleno coronavirus, con lo cual no es información falsa, pero sí se está utilizando fuera de su contexto. Luego también identificar quién es el emisor o el patrocinador de la noticia, porque obviamente identificar a la persona que está detrás nos puede ayudar a saber si realmente es verdadera o no, porque muchas veces esas informaciones se difunden desde perfiles de redes sociales que ni tan siquiera tienen foto, que no tienen una biografía, que no sabemos quién está detrás, con lo cual eso ya nos da la pista de que tampoco es real. Y en el último lugar, que parece muy obvio, pero que muchas veces no lo cumplimos nadie, que es, si dudas, no compartas, ¿no? Si no sabemos de dónde viene o si es real, ¿por qué lo compartimos y contribuimos a esa viralización? Y ahora viene el punto que más me gusta y que luego, por favor, me gustaría que me manifestarais vuestras opiniones. Mi favorito, parece que soy aquí yo la morbosa, pero es que creo que es un tema que ha tenido mucho debate y no solo en esto, sino en otros acontecimientos que ha habido y que siempre ha estado el debate entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad de la persona que sale en la foto. En todo este tiempo, ¿cuántas veces habremos podido hablarlo de los que no se ponen la mascarilla, los que no cumplen las medidas, tenían que ir una tarde a la UCI para ver lo que se cuece allí? Los rebrotes pasan porque la gente no ha visto suficientes imágenes de muertos. Es que solo hemos visto aplausos, hemos visto a sanitarios bailando. Y es como que, en cierto modo, hemos visto una pandemia descafeinada cuando lo que hemos vivido ha sido un auténtico drama, pero es como que hemos visto también la cara amable. En cierto punto normal, porque estábamos encerrados en casa y si solo nos ponen muertos, pues igual nos morimos del miedo, ¿no? Pero
estamos ahora ahí a las puertas de la cuarta ola y seguimos teniendo contagios, seguimos teniendo víctimas mortales y ya, pues lo que decía al principio, yo creo que nos hemos deshumanizado y hablamos de fallecidos como quien habla de caramelos y son personas. Y hablamos de cifras todos los días, ¿cuántos muertos hay hoy? Como, ¿a cuánto está el kilo de merluza? Es como, no puede ser. Y quizás precisamente por eso, porque no hemos visto quiénes son las personas que están detrás. Desde mi punto de vista, y no digo que sea el correcto, yo sí pienso que hemos visto pocas imágenes reales. Estamos en la época de la hiperconectividad, de que todo vuela, de que todo es viral, y sí creo que está muy bien ver la parte buena, pero sí creo que no hemos visto la parte más cruda. Y muchas personas en este sentido alegan que el derecho a la intimidad de los enfermos y de los familiares prima sobre la concienciación, mientras que otros señalan lo contrario, ¿no? Que el derecho a la información y el ser conscientes de lo que estamos viviendo está por encima de eso. El 6 de noviembre, en El País publicó una portada cuyo titular decía lo siguiente: más de 20.000 ancianos murieron en residencias en la primera ola. Lo lees y dices, vale, 20.000. Y como que te quedas, no voy a decir igual, pero bueno, ya hemos llegado a un punto que 20.000, 30.000, los que sean. Pero claro, si vemos la portada, ese titular iba acompañado de esta foto. Son dos trabajadores de una funeraria llevándose el cuerpo de una víctima del coronavirus y en la cama de al lado un compañero de habitación que, por la pinta que tiene, parece que va a ir por el mismo camino, ¿no? Esta portada fue defenestrada, sobre todo en redes sociales, fue muy criticada, otros dijeron que era necesaria. Y una vez más, y pido que lo penséis, o sea, a lo mejor hay gente en la sala que piensa que está justificada, pero ¿pensaríamos lo mismo también si las personas que están en esa habitación son familiares nuestros? ¿El que sean familiares nuestros nos hace cambiar de opinión? Aunque fueran familiares nuestros, ¿estaríamos igualmente de acuerdo en que fueran portada de un periódico con tal de evitar que otras personas tengan esta misma mala suerte? Con lo cual yo ahí lanzo la pregunta y luego, si me queréis responder, perfecto. Han sido muchos los fotoperiodistas precisamente que se han quejado de que la cobertura que se ha hecho de la pandemia en España ha sido súper descafeinada. De hecho, Manu Bravo, que es premio Pulitzer de 2013 por la cobertura de la guerra de Siria, y cito textualmente, decía: la gente defiende el derecho a la intimidad de personas que están dentro de cajas. Hasta donde yo sé, una caja de pino no tiene derecho a la intimidad y al honor, y precisamente existen para preservar lo desagradable que puede llegar a ser verlo. Y además insiste en que más que generar una campaña publicitaria artificial como las que se han lanzado en algunas comunidades autónomas, lo ideal hubiera sido una mejor cobertura gráfica de la crisis. Y es verdad que en determinados momentos algunas comunidades autónomas sacaban campañas pues, de una celebración familiar, un cumpleaños, y luego pues, una de esas personas acababa en la UCI, pero eran actores. Y era como, ¿por qué se está utilizando actores cuando esta imagen está en cualquier hospital del país, ¿no? Entonces, los profesionales hablan de la imagen, hablan de la paradoja de un vacío documental en el siglo de la información 24 horas. De hecho, la gran mortandad causada por la pandemia ha sido invisible casi a los ojos de la libertad de información, porque, según aseguran los fotógrafos, las instituciones gubernamentales de todo signo político han puesto todas las barreras y trabas para que no tuviéramos un registro gráfico de la tragedia. Y Manu Bravo reflexiona: cuando tenemos una emergencia sanitaria con 40.000 muertos y no tenemos fotos de ataúdes o de muertos o de familiares ni hospitales, o el acceso ha sido en plan fotocall, creo que ha sido una cobertura engañosa y descafeinada. Fotos de aplausos, cifras y ruedas de prensa sin periodistas no me parece que sea una cobertura acorde a lo que ha pasado. Y acorde a esta reflexión se pronuncia otro fotógrafo muy reconocido, que es Gervasio Sánchez, que es Premio Nacional de Fotografía, que también criticaba que las autoridades públicas de este país, nacionales, autonómicas y locales, han intentado por todos los medios que la cobertura de la pandemia se pudiera llevar a cabo en las zonas sensibles donde se ha producido la letalidad, que son los hospitales, las residencias y en los sanatorios. De hecho, habían prohibido expresamente poder entrar en hospitales y en residencias. Y eso es una violación clara de la libertad de prensa y de la importancia de la memoria de una pandemia, que es la parte documental de la sociedad. De hecho, este fotógrafo dice que tampoco hay que caer en el morbo de vamos a fotografiar una víctima. Hay muchas formas de tratar, ¿no? De hecho, hay otra portada que también publicó El Mundo, que también fue muy criticada,
La firma Alberto Di Loggi, que además tuve la suerte de ser compañera suya y es un fotógrafo excepcional. Es la imagen de una víctima de coronavirus en su casa y los trabajadores del SAMU que habían ido a recoger el cuerpo, ¿no? Y el propio Alberto dice: en un contexto donde no está habiendo muertos, publicar la foto de uno, como es el caso de esta, no tiene justificación, pero esos días en España era el país con la tasa de mortalidad respecto a su población más alta de todo el mundo. La foto pertenece a un reportaje acompañando a una unidad del SAMU y lo primero que me impactó es la naturalidad con la que vivieron la muerte. En la anterior guardia de este equipo se habían encontrado 5 muertos. Yo le enseñé la foto a la doctora y la avisé de que iba a tener mucha repercusión. Y ella me dijo: esto es lo que hay. Y también insiste en que ha sido más peligroso este control de la información que se ha hecho que si hubiera sido una censura como tal, porque digamos que ha sido como un poco más encubierta. A pesar de que esta foto fue muy criticada y habrá gente pues, que esté a favor y otra gente que la vea innecesaria, gente en contra y gente a favor, siguieron publicando fotos en su línea. También tengo que decir que yo, que trabajé 10 años en esta cabecera, poco han publicado para lo que les gusta a ellos sacar, y es verdad que no han tenido todo el material a su alcance que probablemente les hubiera gustado tener. Esto era una imagen del Palacio de Hielo cuando se convirtió en morgue, que también yo creo que fue una de las imágenes más impactantes. Sin embargo, lo que sí que hicieron, y a mí esto me suena a propagandístico como hacía Hitler en su época, el difundir ellos mismos las imágenes que sí que querían que se publicaran, como es el caso de esta foto de una morgue que filtraron desde el propio gobierno de la Comunidad de Madrid, pues, por difundir material fotográfico, ¿no? Precisamente por esta falta de imágenes, varios fotoperiodistas crearon un proyecto que se llama COVID Photo Diaries, y que tenemos aquí el pantallazo, creo, sí. Crearon un perfil de Instagram que se llama así, COVID Photo Diaries, y que es muy interesante ver. Son 8 fotoperiodistas, que son Manu Bravo, José Colón, Judith Prat, Isabel Permuy, Ana Surinjats, Javier Fergo, Susana Girón y Olmo Calvo. Lo que han hecho es, a través de sus objetivos, contarnos cómo ellos han visto la pandemia, y luego cada foto lo que tiene es un pie de foto donde explican el porqué de esa foto y dónde se localizó. Inicialmente nació como un perfil de Instagram, pero ya tienen también su propia página web en la que ilustran con carpetas y organizada por temática pues todas las fotos de este año de pandemia, ¿no? No solo han sido los fotógrafos o los periodistas los que se han quejado de esta falta de imágenes, sino que incluso los propios médicos también se quejan de la falta de imágenes. Incluso el presidente del Colegio de Médicos de Salamanca difundía una carta pidiendo que por favor se mostraran los muertos de la pandemia, y además citaba textualmente, y yo creo que en cierto modo es verdad, que lo que no sale en televisión no existe, ¿no? Si no lo sacas, la gente no lo ve y la gente no sabe que existe, con lo cual consideraba que era un error no mostrar imágenes de los fallecidos. Y otra imagen que también fue muy viral de National Geographic es esta foto que la firma Joshua Irwandi, fue publicada en National Geographic, es una foto tomada en Indonesia, y la verdad es que vemos a esta víctima mortal del coronavirus envuelta como si fuera una momia, con el atardecer de Indonesia de fondo, y también fue una imagen que dio muchísimo que hablar. Realmente no se ve a la persona explícitamente, pero yo creo que incluso tiene muchas veces una foto sutil, o como veíamos la foto de los ataúdes, impresiona mucho más que ver a una víctima de cerca. La última cuestión para cerrar este apartado es hasta qué punto este tipo de imágenes realmente son eficaces, porque los que consideramos que no hemos visto suficientes, la siguiente pregunta es: ¿pero realmente valen de algo o se nos olvida porque reseteamos enseguida, ¿no? Y de hecho también una de nuestras tertulianas del programa, Angélica Rodríguez, que es psicóloga, nos decía una vez en programa que tienen como mucho impacto en el primer golpe visual, pero que luego pueden provocar el efecto rebote y que no siempre tienen el efecto deseado, ¿no? Porque a veces enseñar víctimas directamente puede provocar rechazo, y una cosa que también es llamativa, diariamente nos llegan al programa WhatsApp de gente diciendo: pero ya está bien de sacar gente con el palito de la PCR hasta la nariz y ya está bien de pinchazos, pero claro, si estamos hablando de vacunas tenemos que ilustrarlo con vacunas, con lo cual, si la gente es sensible a una PCR y a un pinchazo, ¿cómo no van a serlo a una imagen de una víctima mortal? Con lo cual, no siempre tienen el efecto deseado,
Sucede lo mismo con las campañas que hemos visto a lo largo de la historia de las drogas, del alcohol o de los accidentes de tráfico, y hay algunas que sí que te quedan como grabadas en la retina, otras no tanto, y sobre todo depende de quien las vea, porque si alguien ve una campaña que luego se da cuenta que lo que están son actores y no es real, pues a veces pues no tiene la relevancia que esperamos. Y de hecho, para finalizar este bloque he traído un anuncio que a mí me quedó grabadísimo. Es del año 1992, de la campaña de drogas, no sé si la recordaréis, porque generó la palabra es asco, ¿no? Pero no deja de ser un actor el que está en el anuncio. La cocaína va directamente al cerebro y le produce graves daños. Desde el primer momento, desde la primera línea. El cerebro pasa de la coca. Con lo cual, pues una persona joven que haya visto este anuncio y vea que si consume cocaína, pues lo que le pasa, no le entra un gusano en la nariz, pues diga, pues que este anuncio no vale para nada, con lo cual puede pasar ese mismo efecto con las fotos de las víctimas mortales. Y ya para acabar, el último punto, el de las videollamadas, ya por probar voy a preguntar, de los que estáis aquí, antes del confinamiento, ¿cuántos de vosotros habéis hecho videollamadas? No voy a decir normalmente, pero bueno, de vez en cuando. ¿Nadie? Antes. ¿Ni antes ni después? Madre, pues es usted la resistencia. Pero efectivamente, antes de la pandemia casi nadie las utilizaba, salvo que tuvieran un familiar, un amigo lejos, y sin embargo ahora se han convertido en una herramienta que usamos prácticamente en el día a día. Es verdad que unos más que otros, en función, pues, por ejemplo, para los estudiantes ha sido vital para poder seguir sus clases, ¿no? Con lo cual, con la llegada del confinamiento, experimentaron un boom, proliferaron las aplicaciones de este tipo de servicios, otras mejoraron sus servicios, como fue Zoom, Google Duo, Teams, FaceTime, Skype, WhatsApp, House Party. De hecho, WhatsApp, para competir con el resto, incluso amplió el número de personas que podían entrar en esa videollamada al mismo tiempo. Y además las utilizamos para teletrabajar, en nuestro caso para poder hacer el programa, los niños para poder estudiar, los fines de semana para tomar el vermú con los amigos, los médicos para pasar consulta para que no fuéramos al centro de salud, con lo cual el ámbito en el que se empezaron a utilizar fue muy amplio. De hecho, 8 de cada 10 españoles entre 18 y 65 años, que fue casi el 80%, apostaron por las videollamadas como una vía para comunicarse desde sus hogares durante el confinamiento. De hecho, son datos que se desprenden del primer estudio sobre tecnología y emociones elaborado por el fabricante europeo de teléfonos móviles, que es Wiko. De hecho, los españoles realizaron una media de 8 videollamadas a la semana durante la cuarentena, que además yo creo que hubo un punto que hicimos videollamadas por encima de nuestras posibilidades, que estamos ya saturados, o sea, como no quiero más, no quiero hablar con familia. Por género, las mujeres son las que más videollamadas han realizado, con una media de casi 9 a la semana, frente a los hombres que han hecho 7. Y luego, claro, por rango de edad, los que más las han utilizado han sido los jóvenes entre 12 y 24 años, con una media semanal de 13 videollamadas. Fue también quizás uno de los elementos clave que nos hicieron también cumplir un poco con el famoso yo me quedo en casa, ¿no? Porque al final nos permitían contactar con familiares, con amigos y sentirnos hasta cierto punto menos solos, porque había gente que pasó el confinamiento solo en su casa, ¿no? Dos preguntas. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido videollamadas, si no hubiéramos tenido internet, si no hubiéramos tenido plataformas de streaming para poder ver películas, para poder ver series? Eso probablemente hubiéramos vivido el confinamiento de otra manera, ¿no? De hecho, en el mes de abril, en las semanas más duras del confinamiento, cuando todavía no se había permitido la salida de los menores a la calle, se batió el récord histórico del consumo televisivo y de internet en España, que fueron 5 horas y 28 minutos de consumo de televisión por persona y por día. Y en el caso de internet, 3 horas y 14 minutos de promedio de consumo de internet. Con lo cual el confinamiento no solo ha asentado y ha hecho importantes el uso de las videollamadas, sino que además ha afianzado plataformas de pago como eran Netflix, Amazon Video, Disney o Filmin. De hecho, Netflix, Google y Amazon consumen más del 43% del tráfico de internet, siendo Netflix la que más espectadores tiene.
La otra gran pregunta, ¿han llegado para quedarse? Esto los expertos se lo preguntaban al final del confinamiento, lo hemos visto también, la respuesta la tenemos sola con el paso de los meses, ¿no? Parecía que cuando empezamos a hacer la desescalada y empezamos a salir de casa y a tener más actividad, que eso iba a morir, pero sin embargo se han seguido utilizando y sobre todo a nivel escolar y profesional han tenido, o sea, muchísima aceptación. Y ya para acabar, un ejemplo, porque además cuando lo vi me resultó muy llamativo, porque si para nosotros era el cataclismo de repente tener 4 o 5 videollamadas en el programa a lo largo de la tarde a nivel técnico, la gala de los Goya de este año fue muy llamativa porque tenían más de 160 videollamadas al mismo tiempo y, oye, no se cayó ninguna, o sea, eso fue un hito histórico. Antonio Banderas presentó la gala desde el Teatro Sojo de Málaga, con muy pocas personas sobre el escenario, solo estaban los presentadores de la gala, que eran Antonio Banderas y María Casado, con los entregadores de los premios, con el Goya honorífico de este año, que era Ángela Molina, y con los cantantes que actuaban en la gala. Y el resto, pues todos desde su casa o desde el hotel, con las consiguientes anécdotas, porque claro, en un programa de televisión te hablan por el pinganillo y te dicen si te están enfocando o no, pero en las videollamadas no. Y eso ha dado momentos que yo creo que van a ser muy, muy memorables. Con lo cual no sé, igual le han cogido el gusto y el año que viene, aunque no haya pandemia, lo mismo la repiten así, porque quedó muy bien. Entonces voy a adelantar un poquito para ver ese momento de todos los candidatos conectados y saludando desde sus ubicaciones. Y esto a nivel técnico, el despliegue. Luego, al principio de la pandemia fallaban muchísimo las conexiones, porque no estaba preparado el internet para albergar todo lo que había. Con lo cual, mi respuesta así, ¿han llegado para quedarse? Yo creo que sí. Además, en nuestro caso, nos permite, más allá de la pandemia, a nivel logístico, tener un programa más enriquecedor y con mucha más presencia de gente. Nos permite tener expertos, al protagonista de la noticia, que de otra manera logísticamente sería imposible porque no tenemos tantos cámaras, tantos reporteros y habría que pagarlos, claro, pues eso ya también de dinero tampoco íbamos a hablar. Con lo cual, el tener esas videollamadas, yo creo que en nuestro caso hemos salido ganando. Y yo creo que ya me he enrollado suficiente, Luis. Yo creo que ya es hora de que la gente respire y que si quiere hacer preguntas pueda hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por tu exposición. Y ahora, como dice ya, si les apetece, pueden hacer alguna pregunta. Les ruego sean breves para que puedan intervenir el mayor número de personas. Sí. Bueno, enhorabuena porque has estado genial. Bueno, no me esperaba. Muchas gracias. Vale, y bueno, yo más que nada he entrado, yo trabajo en el SESPA y estoy muy de acuerdo con lo que dices. Es decir, se ha tratado muy poco lo de las imágenes. Por ejemplo, me gustó mucho el primer reportaje que hizo Asturias Semanal. No sé si te acordarás que fue al SESPA, a Luca. Y entonces pues salieron enfermos del COVID allí, que me acuerdo perfectamente que uno era de Madrid y bueno, le había pillado aquí en Gijón. Y también sobre los sanitarios. Y ese reportaje, vamos, a mí por lo menos me encantó. Y la verdad es que se ha tratado muy poco lo que comentabas. Yo creo que, la verdad es que claro, yo seguía trabajando y veía todo lo que había y entonces yo decía, pero vamos a ver, ¿por qué no sacan imágenes? Porque además yo me daba cuenta que tú veías los telediarios, que bueno, yo llegó un momento en que, a ver, no es porque tú estés aquí, es que yo ya solo veía la tetera, porque a mí ya lo que contaba Televisión Española centrándose en Madrid, por ejemplo, o Telecinco o las otras, pasaba el tema. Y me daba cuenta de que salían más imágenes, por ejemplo, de lo que pasaba en Italia, que por ejemplo ahora está pasando con lo de la India. Es decir, es como si nosotros ahora ya no hay problema en España. Y si te das cuenta, esta semana está saliendo mucho de la India. Y eso lo tuvimos aquí y nunca salió. Es decir, es como los españoles sí, sacamos lo de Italia, madre, en Alemania qué mal está, bueno, lo de Estados Unidos en Nueva York, también lo que salía. Y resulta que el problema que había en Nueva York lo tenías aquí en España, pero no salía. Y la verdad es que yo estoy contigo, es decir, tenía que haber salido mucho más. Yo creo que eso hubiese influenciado quizás algo en la gente joven, porque yo a la gente joven la veo muy desmadrada. Respecto a la protección de datos, da la impresión que a los jóvenes tampoco les importa mucho, porque
también en esas fiestas y en los botellones que hacen, así que bueno, protección de datos para los enfermos, pero para ellos no, porque, a ver, salen haciendo todas esas cosas que salen. Me llama mucho la atención que vosotros a veces estáis haciendo un directo en una terraza y ves, por ejemplo, el otro día en Llanes me fijé, estabais confinados en Llanes, sale una terraza, solo podían estar 4 personas, y era muy gracioso porque tú veías a 2 chicos de pie a 2 metros y veías que el camarero le estaba llevando cervezas. Digo yo, pero tío, ¿no os dais cuenta que estáis saliendo por la tele? No, básicamente no. La verdad es que esas cosas me hacen gracia, pero bueno, estoy contigo, es decir, tenía que haber salido mucho más y todavía puede salir. Nos gustaría sacar más, o sea, en eso yo estoy de acuerdo con los o sea, con los fotoperiodistas que se quejan, porque nosotros mismos, desde TPA, hemos querido muchas veces, queríamos hacer un directo en el UCA o queríamos grabar UCIs y no nos dejan. O sea, realmente nosotros llamamos a la puerta, pero no nos abren. Y de hecho, esta semana la semana pasada entró en videollamada a María José Villanueva, que es la coordinadora de los programas COVID de la Consejería, que además se explica maravillosamente bien. Nos llevó casi, o sea, no voy a decir un año, pero casi, tener a una rastreadora en el programa. Y era como, ¿pero cómo puede ser? Sí, yo creo que la gente necesita saber cómo funciona esto y por qué es tan importante. Pues si ha sido un contacto estrecho, decirlo, pero sí que es verdad que nos hemos encontrado con la traba de la burocracia y que tú pides una cosa y hasta que le llega al que le tiene que llegar, ya te caducó el tema. Entonces, las cosas de Palacio van muy despacio. La gente es muy inconsciente. Vamos, yo puedo contarte muchas anécdotas, entre ellas, hace 2 meses, después de casi un año, llamo para citar a alguien para una PCR. Me dice, ay, espera un momento, que estoy en el Carrefour, espera un momento que no te oigo bien. Vamos a ver. Tienes síntomas de COVID. Te estoy llamando para citarte una PCR. ¿Y me estás diciendo que estás en Carrefour? Perdona, ¿después de un año no te has enterado de lo que tienes que hacer? No. Bueno, en eso no sigo, porque te puedes imaginar las burradas que yo he visto en este año de la gente. Digo, pero vamos a ver, ¿qué necesitas? Con toda la información que te están dando, que es que todavía no sabes que tienes que estar confinado, que cuando te citan para una PCR o tal, te tienes que quedar en casa, pues la gente no se está quedando. Y ese es el gran problema. Y no te estoy hablando de gente joven, ¿eh? No hay gente. Yo también siempre pienso en qué hubiera pasado si los más vulnerables no hubieran sido los mayores, qué hubiera pasado si los que murieran fueron niños. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Mueren niños o se están contagiando adolescentes. Ha bajado muchísimo la cifra de edad de las personas que están en UCI. La media está, creo que, entre 62 y 65 años. El otro día, entre los fallecidos notificados por la Consejería, había un chico de 33 años, con lo cual es que no es que se esté muriendo una señora de 101 años, es que se está muriendo gente joven y gente que a lo mejor no se muere, pero que queda con unas secuelas que son muy gordas, que me he contagiado, ¿no? Pero es que a lo mejor las secuelas son peor que el propio coronavirus y eso tampoco la gente es consciente de ello. ¿Alguna pregunta más? Porque nos tienen censurada completamente la información. Nosotros intentamos que no, ¿eh? Nosotros dentro de lo que tenemos... Desde el día 1 hasta el día, no sé cuántos que llevamos ahora, 14 meses, desde el primer día hasta ahora mismo hay censura total y absoluta de la verdad, de lo que está pasando realmente. Porque si vamos a ver, yo no digo que nos pongan la cara de las personas, lo mismo que cuando en una revista te ponen un bebé o una gente joven, te lo pisan, pues sácalos de la misma manera. No personalices la foto, pero enseña las UCIs, enseña las posturas en las que están. Eso es lo que hay que ver, y eso es lo que dices, caramba. Censura. ¿Una pregunta más? Bien, solo informarles que pasado mañana jueves, siguiendo con el ciclo Infecciones Víricas, estará con nosotros la psicóloga doña Isabel Menéndez Benavente, la que nos hablará de las técnicas de superación psicológica tras el paso de la COVID-19. Conseguiré 6 invitados. Y nada más, gracias de nuevo a todos, les deseo que tengan un feliz resto del día.